con el primer par craneano. Sabemos que el primer par craneano se llama el nervio olfatorio y por lo tanto su función está relacionada con la olfacción o el sentido del olfato. Lo primero que debemos hablar cuando hablamos de los pares es de algo que se llama el origen real y el origen aparente. El origen aparente de este par craneano está en la base del encéfalo, pero su origen real está ubicado en unas células que están localizadas en el epitelio olfatorio. Específicamente esas células del epitelio olfatorio van a estar localizadas en lo que es el techo de la nariz, y ahí van a percibir las sustancias odoríferas, donde las van a transmitir a través de esta estructura que es el bulbo olfatorio, que se continúa con el tracto olfatorio. Entonces este es el bulbo olfatorio, aquí se continúa con el tracto olfatorio para terminar, ¿sí? Vamos a mirar en unas estrías olfatorias, una lateral y una medial, que van a llevar la información hacia diferentes partes del sistema nervioso central. Importante notar acá cómo esta estría olfatoria medial va a tener una comunicación a través de la comisura blanca anterior y va a pasar información hacia el otro hemisferio, es decir, que los dos bulbos olfatorios están realmente comunicados desde el principio de su vida y van a permitir el paso de la información de un lado al otro. La estría olfatoria lateral, entonces vamos a ver cómo termina ubicándose en esta región, estamos señalando acá, que se conoce como el área piriforme, que está organizada o está relacionada mucho con toda la porción del hipocampo y la circunvolución parahipocampal. De ahí su relación entonces que tiene este sistema nervioso o este sistema olfatorio con el sistema límbico, y de ahí que nos haga evocar muchas emociones, muchos de los sentidos o mucho de lo que percibimos a través del olfato. Eso es muy importante entonces reconocerlo y entender que el olfato es uno de los sentidos más antiguos y como lo van a encontrar en los libros, se escribe que no tiene relación directa con el tálamo, por lo menos en su vía aferente, sino a través de eferencias que va a mandar posteriormente. Si miramos y discutimos un poco esas eferencias, vemos cómo va a discurrir a través de los núcleos avenulares hacia la avénula, hacia la glándula pineal, va a discurrir también a los núcleos salivares superiores e inferiores y a los núcleos dorsales del vago. Eso quiere decir que la percepción de los estímulos olorosos nos va a permitir inclusive tener, digamos, resultados en otros sistemas como lo que son la saliva, como lo que son el sistema nervioso parasimpático controlado por el nervio vago, sobre todo lo que es todo el tórax y abdomen, y también vamos a tener reacciones a nivel del tálamo, a nivel del hipotálamo y a nivel obviamente de lo que es todo lo que tiene que ver con el hipocampo y demás estructuras que están relacionadas con él. Es decir, es un sentido que es muy sencillo, pero que a la vez tiene unas características que le permiten relacionarse con otros sistemas, y eso permite que tenga una gran distribución a través de todo el sistema nervioso central. Recordemos entonces nuevamente su origen real está a nivel del techo de la cavidad nasal, de ahí pasa a través de la lámina clivosa del hueso etmoides para formar lo que es el bulbo olfatorio de lado a lado, se continúa con las citritas olfatorias, recordemos que algunas de sus fibras se decusan a través de la comisura blanca anterior y otras fibras continúan hacia la porción del hipocampo, ¿no? Hacia la porción del hipocampo, y eso es lo que va a permitir que finalmente la vía olfatoria pues se vaya a organizar y se vaya a permitir la percepción del sentido del olfato. Sin embargo, recordemos que para percibir el olfato es muy importante que el sentido, para percibir el gusto, es muy importante que el sentido del olfato esté en buenas condiciones, ya que es una parte importante de la percepción del gusto por parte de otros nervios que vamos a ver más adelante. Muy bien, el segundo par entonces es el nervio óptico. Recordemos entonces que ese nervio óptico va a entrar a través del agujero óptico hacia el cráneo. Entonces aquí tenemos un esquema donde nos muestran el agujero óptico y recordemos que va a entrar acompañado de la arteria oftálmica. Una vez entra a la órbita, ese nervio óptico se va a encargar entonces de el sentido de la visión. En cuanto al origen real de este nervio, entonces vamos a tener que son las células bipolares que están en la retina, van a percibir a través de, después de la despolarización de los conos y los bastones, la percepción de la imagen y van a transmitir esa imagen hacia el lóbulo occipital, teniendo como origen aparente, al igual que el nervio anterior, la base del encéfalo. Algunos hablan de la porción prequiasmática, pero finalmente los dos están localizados sobre la base del encéfalo.
Aquí, a este otro lado, estamos viendo lo que es la hendidura esfenoidal y vemos cómo los músculos extrínsecos del ojo van a encerrar a la hendidura esfenoidal y van a formar un anillo. Este anillo se llama el anillo de Sinn y ese anillo de Sinn va a permitir el paso de algunas estructuras por dentro del anillo. Como ustedes ven entonces, el nervio óptico es la arteria, pero también va a pasar por la hendidura esfenoidal, va a pasar el tercero, el cuarto par, el nervio nasociliar y el tercer par. Entonces, recordemos que va a tener una porción superior y una porción inferior, pero va a haber otros nervios que los vamos a ver más adelante que van a pasar o van a discurrir por fuera del anillo de Sinn. Y aquí también vemos cómo las venas oftálmicas discurren por fuera de este anillo. Nervio olfatorio, el nervio óptico, perdón, es un nervio que se puede examinar desde la periferia a través de un examen que se llama la oftalmoscopia. Esta oftalmoscopia es un examen que nos permite visualizar directamente al nervio óptico. En la papila óptica, la que estamos señalando en este momento, se pueden ver características de este nervio que nos pueden ayudar a inferir situaciones que puedan estar ocurriendo en el interior del sistema nervioso central. Por eso es muy importante que como estudiantes de medicina ustedes aprendan a hacer este examen y comprendan la importancia que él tiene. Pues muchas veces, con tristeza lo decimos, hay personas o profesionales de la salud que no saben realizar este examen y por lo tanto dejan pasar diagnósticos importantes relacionados con el sistema nervioso central. Este punto que es la fobia es un punto donde la imagen se va a concentrar, y va a permitir también el paso pues, de información hacia la papila y obviamente hacia el nervio óptico. La vía óptica entonces, en la que estamos representando en este pequeño esquema, es una vía un poco compleja. La complejidad radica en que la imagen que estamos viendo en la retina, que está más o menos esquematizada en esta posición, va a estar invertida con respecto a la imagen que estamos viendo hacia la periferia. Entonces, si ustedes observan este verde que están localizando en esta porción, van a observar que la percepción de la retina de este verde se hace hacia la porción nasal, si bien el verde está hacia la porción temporal. Entonces acá estaríamos hablando de una porción temporal, aquí estaríamos hablando de una porción nasal. Entonces, vamos a observar cómo la imagen, ¿sí? La percepción de la retina, de los campos que nos percibimos como seres humanos, está completamente invertida. Esto que lo vemos por la porción nasal de esta retina, vamos a percibirlo en la retina por la porción temporal. Eso es muy importante entenderlo, ya que si comprendemos eso, entendemos que cuando se habla de los campos visuales o de la vida visual, se habla siempre de los campos refiriéndonos a los campos de la retina. Entonces, en este caso, lo que observamos es que este campo temporal de la retina va a discurrir por el mismo lado sin decusarse y va a continuar hacia el lóbulo occipital. Mientras que el lado nasal, como ustedes lo observan acá en la imagen, vamos a ver cómo se decusa en el quiasma óptico y se va a discurrir por el lado contrario para seguir hacia el lóbulo occipital del lado contrario. De tal manera que la imagen finalmente se va a volver a formar hacia el nivel del lóbulo occipital, en esa corteza visual primaria que ustedes recuerdan que está localizada a nivel de la cisura calcarina. Posteriormente, en la sesión presencial vamos a tratar de entender qué pasaría o qué lesión se produciría si la lesión se produce en las diferentes partes de este tracto o de esta vía. Entonces vamos a tener entonces al nervio como tal, vamos a tener algo que se llama el quiasma óptico, entonces acá está el nervio óptico, aquí está el quiasma óptico, vamos a tener el tracto óptico y finalmente vamos a tener unos tractos, ¿sí?, que llevan la información hacia el lóbulo occipital después de haber hecho sinapsis con el cuerpo geniculado lateral a los lados del tálamo. Entonces vamos a profundizar un poco en qué sucede con las lesiones. Importante que tengan como concepto hasta este momento que los campos, si mi campo es temporal como yo lo percibo, en mi retina es el campo nasal, y si mi campo es nasal como yo lo percibo, en mi retina es el campo temporal. Y que el campo que se decusa es el campo nasal de la retina. Y eso es muy importante como concepto primordial, que esta vía óptica hace sinapsis en el ganglio geniculado lateral y que posteriormente discurre hacia el lóbulo occipital, hacia la cisura calcarina. Muy bien, como habíamos dicho, entonces vamos a mirar entonces su relación directa, como habíamos dicho, con los otros pares que entran a la órbita. Entonces aquí vemos otros nervios como el nervio lacrimal, vemos el nervio frontal, las ramas del nervio trigémino, el nervio troclear y vemos las ramitas, ¿sí?, nervio nasociliar, y vemos las ramitas que tienen que ver con músculos, con los nervios sexto y con el nervio cuarto par y el tercer par.
El otro nervio que vamos a hablar, que tiene que ver con estos sentidos especiales, es el nervio vestíbulo-coclear. Entonces él tiene una porción coclear y tiene una porción vestibular. Ambos tienen dos funciones diferentes. La porción coclear está relacionada sobre todo con el sentido de la audición y la porción vestibular está relacionada con el sentido del equilibrio. Sin embargo, ambas están ubicadas a nivel del oído interno y a través del oído interno van a, digamos, a hacer su función. La porción coclear va a tener su origen real en un ganglio que se llama el ganglio de Corti y la porción vestibular va a tener su origen real en un ganglio que se llama el ganglio de Scarpa. Como ustedes ven, estos sentidos van a empezar a tener unos ganglios periféricos que van a hacer esa sinapsis o esa primera neurona que va a procesar inicialmente esta información. Una vez allí, ya sabemos que este nervio vestíbulo-coclear va a tener su origen aparente a nivel del surco bulbo-protuberancial, específicamente en el ángulo ponto-cerebeloso. Esta porción vestibular va a ir hacia los núcleos vestibulares que están localizados tanto en protuberancia como en bulbo, y la porción coclear va a ir hacia los núcleos cocleares que están localizados sobre todo a nivel del bulbo raquídeo. Recordar entonces, es muy importante con este nervio recordar que esta porción vestibular está relacionada con la percepción del equilibrio, al igual que el cerebelo, ¿sí? Y por eso siempre hay que hacer diagnóstico diferencial si la lesión es vestibular o si la lesión es cerebelosa, y que la parte coclear está relacionada con toda la parte auditiva, con la percepción de la audición, que son dos sistemas que, como lo van a ver en fisiología, están íntimamente conectados y que funcionan muchas veces de manera sincrónica. Es decir, que una afectación, por ejemplo, del oído externo o del oído medio, puede afectar de manera importante el equilibrio. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo el proceso de examinar a nuestro paciente. Estos dos sentidos entonces están íntimamente relacionados y vamos a ver más adelante entonces cómo se procesa esa información y cómo podríamos hacer diagnóstico diferencial entre lesiones de la parte coclear y lesiones de la parte vestibular.